tardes, pues gracias por venir aquí a esta charla, que este tema es algo que no está dentro de mi área de especialidad. Yo estudié otra cosa, digamos que general, ciencias de la computación, pero hace como 3 años comencé a trabajar en un proyecto que tenía bastante que ver con análisis del lenguaje y lo que se llama NLP o Natural Language Processing, que es utilizado en bastantes áreas, ¿no? El marketing es una de ellas, que es pues, la fuerza principal detrás de la investigación porque genera dinero, ¿no? Pero no solo está el marketing, hay otras áreas que utilizan el análisis del lenguaje, ¿no? Yo vengo de una institución de investigación, trabajo ahorita en una institución de investigación en Estados Unidos que se llama The National Ice and Snow Data Center, que es pues un centro de datos geofísicos básicamente. Y a nosotros nos llegan muchísimos datos cada año y la proyección es que nos van a llegar muchos más en los próximos 5 años de los que ya tenemos ahorita. O sea, es un problema de Big Data. Y el background de cómo comenzó este proyecto de análisis de datos comienza no en el área de lenguaje natural, pero en el área de datos duros, ¿no? Y bueno, un poco de lo que les estaba diciendo, esta es una gráfica o una infografía de qué tanta información se generaba cada minuto en 2017, creo que es. Y cada minuto tenemos esos números en cada plataforma, ¿no? Es algo bastante impresionante. Alguien tocó el tema, creo que el chico de Ecopetrol estaba hablando de esa gráfica exponencial de información que generamos. Y es un problema porque nosotros no tenemos las herramientas, o tenemos algunas herramientas, pero no tenemos todas las herramientas para tratar de sacar toda la información y el conocimiento que se genera a partir de esa información, ¿no? Esto no es exclusivo de las redes sociales, todas las áreas del conocimiento humano generan mucha información y los experimentos físicos y científicos no son la excepción. Por ejemplo, uno de los experimentos que genera más información diariamente es el colisionador de hadrones en CERN. Ellos básicamente tuvieron que inventar su propio centro de datos porque no había forma de que, bueno, quizás Amazon como compañía les hubiera dado soporte, pero no hay muchas compañías que tengan la capacidad para almacenar todos esos datos. Entonces CERN tuvo que venir y ¿sabes qué? Tienen un centro de informático súper grande allá en la frontera entre Francia y Suiza, creo que es. Y hay muchos proyectos así. CERN no es el único, está el proyecto que tomó la foto del agujero negro, están los que hacen LIGO, las ondas gravitacionales. O sea, hay muchísimos datos científicos y es un problema computacional el tratar de analizarlos, ¿no? De esos datos científicos, de esos estudios científicos, se generan también otras cosas o metadatos, ¿no? El científico va a decir, yo necesito este tipo de insumos para mi investigación, pero es un problema encontrarlos, porque hay mucha información, está muy dispersa, y cada institución tiene su propio web, su propia plataforma para compartirlas. Es un problema que además, encima de todo, las compañías comerciales no están tan interesadas porque pues, su función principal es ganar dinero, no ayudar a los científicos, ¿no? Y lo último es este proyecto, ¿no? De qué es lo que les platicaba, se llama AirCube y es un proyecto bastante grande de la fundación de la National Science Foundation en Estados Unidos, que sería como el Comité de Ciencias Nacionales, que son los que ponen dinero a diferentes proyectos. Perdón. Y AirCube abarca todo lo que son las geociencias, ¿no? Y ellos sacaron un gran proyecto para tratar de consolidar toda esa información que es generada en el ambiente geocientífico en Estados Unidos, ¿no? Y en la parte donde trabajé hasta hace poco se llama BCube, que es el área informática de ese proyecto. Y bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, buscadores sociales son nuestra ventana a la información por obvias razones. Cuando quieres buscar algo no sabes de memoria dónde está, entonces lo que haces, abres una página de Google. ¿Alguien usa Bing acá? No creo, pero todavía existe, creo. Y buscas, ¿no? A ver, mejores restaurantes de Bogotá y sale una lista. Bueno, esa información fue creada por algoritmos y en general cuando buscas cosas pues comunes,
Google tiene excelentes resultados, sobre todo porque ellos tienen un ciclo completo de buscar la información, indexarla, clasificarla y ver la respuesta de los usuarios con lo que le presenta la compañía, ¿no? Pero si, por ejemplo, algún científico va a Google y dice, ¿sabes qué? Yo necesito para mi investigación datos de contaminación en el área norte de Bogotá, y ahí los resultados ya no comienzan a estar tan específicos, ¿no? Y esto es más o menos lo que presenta esa grafiquita de que cuando tú estás buscando un dataset o un conjunto de datos para tu estudio que es general o que es muy citado, lo puedes encontrar, pero cuando vas a algo más específico, no lo vas a encontrar. Y hay una barrera entre la investigación científica y estos buscadores. Parte de eso es porque estos buscadores, bueno, la mitad es porque los estándares en la web son un desastre, y la otra mitad es porque a Google no le interesa estar indexando todo el tiempo universidades, por ejemplo. Entonces aquí el problema se divide en dos partes, ¿no? Yo les voy a hablar de la segunda parte. Esto en sí es un problema difícil de resolver, que es cómo encontrar la información en donde esté y cómo decir que es relevante para el usuario, ¿no? Pero imaginemos de que ya encontraste la información relevante para el usuario. Aunque sea una aguja en un pajar, cuando estamos hablando de esta cantidad de datos es muchísima información. Entonces nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando con una araña de internet, se llama, un crawler. La pusimos en los servicios de Amazon y filtramos la información. Ni siquiera fue de que guardamos toda la información que llegamos a encontrar en el camino, solo filtramos lo que los clasificadores nos decían que esta información puede ser relevante, ¿no? O científica. Pues aún así terminamos con 1 billón de links. 1 billón de links donde podríamos tener información científica. Entonces, ahí ese problema es, ¿qué haces con tanta información? Es como cuando llegas a una biblioteca o al departamento de mi papá y encuentras libros por todos lados y dices, ¿y estos libros qué? O al departamento de alguien que tenga muchos libros, ¿no? Y te dicen, a ver, búscame esto. ¿Dónde comienzas? Bueno, ese problema multiplicado por 1 millón o millones. Pero bueno, al menos tenemos unas herramientas que es lo que nos trae esta conferencia de Python científico. Tenemos herramientas para tratar de resolver nuestros problemas cuando tenemos mucha información, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con alguno de estos paquetes, han habido ya varias charlas que los han mencionado. El de arriba no es Python, es Java, se llama Tika y es un paquete que te ayuda a, digamos, a procesar diferentes formatos. Tika sabe leer desde una hoja de Excel hasta un documento de Word o un CSV o un archivo binario y extrae los metadatos y te los pone en texto. Eso es lo que hace Tika. Pero ya cuando tienes texto, ¿qué comienzas a hacer, no, con lo demás? En este caso, este proyecto que les estoy presentando es solo con mayoritariamente información científica, pero es aplicable y se ha aplicado a muchas áreas del conocimiento, no nada más la ciencia. Bueno, y ahora a la parte difícil, ¿no? Que es un poco NLP. Estos son dos textos que hablan más o menos del mismo sujeto, que es el río Magdalena, pero en diferentes contextos, ¿no? Y una computadora a veces no entiende, porque son tontas, no les crean que son muy listas. Los contextos, ¿no? El párrafo de la izquierda es parte de una novela de García Márquez que se llama 100 años de soledad. El párrafo de la derecha es un estudio que ni siquiera es el río Magdalena de Colombia, es un río Magdalena de la Ciudad de México, pero se llama igual, obviamente. Entonces, si yo como programador quiero generar un algoritmo que me genere, digamos, cosas básicas, como por ejemplo, ¿dónde está el río Magdalena? Y tomo estos dos textos, va a ser difícil que diga, mira, es que aquí estoy hablando de cosas diferentes, ¿no? Aquí estoy hablando de
de Florentino Ariza estoy hablando del Capitán Samaritano, del otro lado estoy hablando de bosques. Entonces, el área de esta plática se llama Topic Modeling. ¿Y qué es Topic Modeling? Bueno, pues es un área del procesamiento de datos o de lenguaje, donde tenemos un corpus o una serie de textos y nosotros queremos clasificar de qué hablan esos textos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varias formas de llegar a esos modelos de tópicos. La que les voy a hablar particularmente hoy es un método no supervisado, que es como crear clusters a partir de la incidencia de palabras con respecto a otras palabras en el texto. Y ahorita les explico cómo se hace, ¿no? Este es Gabo diciéndonos que no entendimos nada. Y esto viene de la Gaceta Ecológica. Y bueno, otra vez con Python. La buena noticia es de que no tenemos que comenzar de cero. Ya hay gente que hizo estas librerías y podemos usarlas para hacer nuestro análisis. Si alguien estuvo en el taller de sentimiento de datos en Twitter, pues usamos creo que la de NLTK, ¿no? Pero hay muchas más. Hay muchas más. Y la forma en que se trabaja en el procesamiento de lenguaje, digamos el estado de arte, son estas líneas de procesamientos. O sea, lo primero que haces con el lenguaje es más o menos lo mismo, no importa la librería, que lo vimos en esa plática, que es básicamente es limpiar el texto, limpiar tus insumos, dependiendo de lo que te interesa. Y eso es bastante complicado, ¿no? Si quieres buenos resultados, tienes que saber qué quieres, porque por ejemplo, creo que en el taller estaba mencionando de que deberíamos remover los emoticones, ¿no? Pero alguien también dijo de que los emoticones llevan bastante sentimiento, o sea, llevan básicamente significado, ¿no? Si yo digo una frase y la termino con emoticón de, ¿cómo se llama el emoticón de la mierda? Supongo que estoy diciendo que esa cosa no me gustó, ¿no? Y si remuevo ese emoticón, entonces le quito significado. Bueno, el método que estoy hablando ahorita se llama LDA y es un método probabilístico. Lo que hace básicamente es como K-means. Si ustedes están familiarizados con K-means, es como poner cosas en clúster, digamos que agarra el texto palabra por palabra y le asigna un tópico. A ver, tú eres 1, tú eres 2, así de manera aleatoria. Y luego vuelve a hacer una pasada para ver qué palabras fueron encontradas con mayor frecuencia al lado de otras palabras. Y ajusta. Y así hasta que termines todo el texto y debería en teoría converger después de n número de intentos, ¿no? Y al final te queda pues diferentes tópicos que son frecuencias. Son una distribución multinomial que se llama. Bueno, y también hay en el procesamiento de datos, pues los tokens son palabras, pero hay palabras que en realidad son una, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, nadie pensaría que Nueva y York van separados. Entonces tú puedes agregar lo que se llaman engrams en el procesamiento del lenguaje, que es conjugar palabras que siempre van juntas, ¿no? Entonces este sería tu token. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque no quiero que, bueno, esto es la fórmula más o menos de cómo funciona, que se llama Gibbs Sampling, que está implementada en alguna de las librerías, para que no tengamos que… Y estos procesos de modelado de tópicos probabilísticos tienen ventajas y desventajas, obviamente. Una de las ventajas es de que no necesitan de supervisión, y eso es súper importante, porque nosotros aquí no tenemos un training sample, no estamos descartando, no estamos comparando, no tenemos matriz de confusión. ¿Y qué nos da eso? Pues eso nos da de que podamos aplicar esta técnica de manera muy fácil en cualquier algoritmo, en cualquier librería, y básicamente tú no tienes que saber mucho, ¿no? Solo decir, quiero aplicar esto en este texto y tienes los resultados. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Empieza, por ejemplo, al final, en teoría, nosotros deberíamos de tener en un buen modelo de tópicos, estas palabras que están en color naranja deberían pertenecer al mismo tópico, y las que están en verde al mismo tópico y las que están en azul, ¿no?
Entonces, las que están en naranja, una cosa que esta técnica no te da es el nombre del tópico. En la librería solo va a decir tópico 1, ¿no? Y tú vas a inferir, bueno, esto aparece mucho en la novela, ¿no? Pero navegación, mundo, capitán, nave, barco, eso te va a aparecer en otro tópico, ¿no? Entonces ahí va a ser, pues, navegación. Y estas otras palabras te van a aparecer en algo que tiene que ver con ecología o estudios de la naturaleza. Pero hay contextos, como les decía. Esas mismas palabras pueden aparecer en otros tópicos. O sea, la ventaja de este modelado de tópicos es de que realmente estamos haciendo un estudio probabilístico sobre la distribución de las palabras en el texto. No tenemos que saber de qué trata el texto. Este texto podría estar en latín o podría estar en alguna lengua que ni siquiera conocemos el significado, pero con este estudio de distribución de frecuencia podrías decir, ¿sabes qué? Yo no sé de qué trata el texto, pero estas palabras como que pertenecen al mismo tipo de tópico. Y bueno, no todo es color de rosa con este tipo de análisis. Tiene sus limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, para utilizar modelos probabilísticos con corpus grandes de texto, tienes que tener una máquina con bastante memoria, porque pues ocupa memoria. Y las condiciones a priori del modelo también. ¿Cuántos bins, cuántos clusters necesitas? Hay formas de como elegir los parámetros adecuados, y varias pláticas de aquí han hablado un poco de eso, de autotuning, ¿no? De cómo puedes decir, ¿sabes qué? Esta es mi función objetivo y dime cuáles son los parámetros que van a ser mejor para esto. Entonces, en nuestro caso no son tan complicados. Lo único que vamos a decir, ¿sabe qué? En Wikipedia, ¿cuántos tópicos creen que hay en general? ¿10? ¿20? Y dependiendo de lo que ustedes digan y algunos parámetros matemáticos que le van a pasar a la librería, ustedes van a tener un resultado y una coherencia. La medida principal de coherencia la da el ser humano, porque esto lo que lo va a consumir es personas. Entonces, si una persona dice, ¿sabes qué? Esto no tiene ni pies ni cabeza, entonces creo que mi modelo está mal, por muy bonita que la matemática esté ahí, ¿no? Y otra de las cosas es de que hay inestabilidad. Como es un modelo probabilístico, no siempre vas a tener los mismos resultados. Digamos de que yo quiero hacer modelado de tópicos en Wikipedia, lo corro una vez y me sale muy bien, me sale que hay un tema de tecnología, me sale que hay un tema de religión, me sale que hay un tema de, no sé, política. Lo vuelvo a hacer y a lo mejor el tópico de política cambió un poco, ya no tengo las mismas palabras. Eso es porque es un modelado probabilístico, ¿no? Las librerías tienen para tratar de reducir eso y que sea reproducible el resultado también. Entonces, este es un cómic que se llama XKCD, a lo mejor alguno de ustedes está familiarizado, pero ellos hacen como chiste de cualquier situación matemática, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que está medio burlándose es de que hay veces de que tienes un estudio donde los puntos, es más fácil hacer una constelación que tener una regresión lineal, ¿no? Entonces, con esto a veces pasa lo mismo, que es más fácil hacer un Scrabble o sopa de letras que decir esto es bastante coherente, ¿no? Y esto es como una especie de paradoja, porque algunas de sus debilidades también son sus fortalezas, como por ejemplo, recursos computacionales. Les decía de que tienes que tener bastante RAM, ¿no? De memoria, pero no tanta como si estuvieras haciendo modelado con análisis con aprendizaje profundo, por ejemplo. No necesitas un GPU en la mayoría de los casos para esto. Y pues lo otro es de que al no saber del lenguaje, no importa que no sepas el lenguaje. Tú puedes hacer modelado de tópicos. La mayoría de las investigaciones agarran de corpus Wikipedia, porque es un dataset que ya está bastante bien etiquetado. Todos los artículos dicen de qué tipo de conocimiento viene, y puedes hacer lo que le llaman pues una comparación, ¿no? De cómo funciona tu modelo respecto al corpus de Wikipedia. Pero no tienes que saberlo. Ahora, esto es lo que nosotros hicimos, ¿no? Hacer lo mismo, pero en documentos científicos. Y nos topamos con algunas particularidades, como por ejemplo, una novela es muy diferente
que un documento científico, ¿no? Hay muchas abreviaciones en un documento científico, bastantes usos de fórmulas matemáticas que el parser te lo va a eliminar, y esas fórmulas matemáticas llevan también un significado, ¿no? Porque, por ejemplo, si ven algún paper, alguna investigación de matemáticas, sobre todo en áreas como la topología, por ejemplo, palabras, la primera que dice, teniendo en cuenta que, y de ahí son como 2 páginas de fórmula, y de ahí la otra palabra es, podemos concluir que, y otras 2 páginas de fórmulas. Entonces, si nosotros hacemos modelado de tópicos y descartamos las fórmulas matemáticas, no nos va a quedar nada, ¿no?, del documento científico. Entonces, eso es importante. Hay investigadores que están tratando de entender la lógica detrás de funciones matemáticas, incluso para inferir nuevas cosas que no se han investigado. Ese es uno de los más cutting edge research que hay ahorita en el área de investigación de procesamiento de lenguaje y papers científicos, sobre todo en la Universidad de Columbia y Stanford, donde están tratando de decirle a la máquina, a ver, estos papers tratan de esto, dime más o menos cuál es el conocimiento a partir de estos papers, o qué más puedo inferir, ¿no? Y la buena noticia es de que nosotros utilizamos Jupyter para hacer esto, entonces está disponible en GitHub, ahorita les paso al final los links, y pues tratamos de descartar esos papers que tienen la mayoría de funciones matemáticas y eso, y hacer un poco de limpieza diferente de como lo haríamos, como por ejemplo con una red social o como lo haríamos con una novela, ¿no? Esto es más o menos lo que pasa al inicio, lo que hicimos los que fueron al taller de sentimiento de análisis en Twitter. Cuando decimos que vamos a limpiar los datos, bueno, estos son 2 papers. El de arriba es uno que hizo Jan LeCun, que es pues básicamente el que trajo de nuevo a la vida lo de las redes neuronales, y el de abajo lo encontré en Google Research, que es alguien hablando de las alternativas geotermales como fuente de energía en Colombia, ¿no? Si se dan cuenta, el lenguaje cambia, porque tenemos que reducir la dimensionalidad de cuando hacemos el estudio. Y en el lenguaje, ¿qué es reducir la dimensionalidad? Bueno, es pasar las palabras a sus formas normales, no a conjugadas. Y también hicimos bigrams o bigramas, que son las palabras que les decía de que van juntas, ¿no? De que no hace falta separarlas, porque siempre van a tener una frecuencia básicamente parecida. Como open source, si nosotros lo separamos, no tendría tanto significado como que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros queremos con este modelado de tópicos. Ya que tenemos nuestras palabritas limpias, así es como el algoritmo, digamos, que ve más o menos el contenido de frecuencias de palabras en un tópico. A ver, en el documento 0, palabras que pertenecen al tópico 0, pues hay 0, ¿no? Y así, hasta todos los documentos que tengan. Esta técnica, como les decía, se ha aplicado no solo a documentos de texto con lenguaje humano, sino que, por ejemplo, esta misma técnica casi que fue coinventada para hacer análisis de genes en el DNA humano. Y bueno, para no ver nada más números, esto es más o menos cómo se ve cuando ya tienes un modelo de tópicos. Dices, ¿sabes qué? Ya hice mi modelado de tópicos en el corpus de Wikipedia. Entonces hay esta librería que se llama PyLDA, que tú le metes tu modelado y tiene bastantes adaptadores. Tiene para scikit-learn, tiene para GenSim, para NLTK creo que también tiene. Tú le metes el modelo y ellos te va a visualizar, digamos, la máxima reducción dimensional, que sería entendible para nosotros, cuáles son los tópicos más prominentes en cierto documento, ¿no? Y cuáles son los tokens o palabras que más contribuyen para ese tópico. Y uno esperaría que, por ejemplo, en el tópico de deportes, las palabras que más contribuyen a eso van a ser, no sé, atleta, transmisión televisiva, deportista,
carreras, fútbol, todo eso, ¿no? Esta es otra librería que usamos para visualizar el corpus, que se llama ScatterText. Y esta es una librería bonita que nos permite ver diferencias entre dos diferentes categorías de nuestro corpus. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos diferentes años en la investigación científica, 2012 y no me acuerdo cuál era el otro, 18, sí. Y pues ahí vemos, por ejemplo, que en 2012 los términos que tienen mayor frecuencia y no se vuelven a mencionar en 2018 están acá. Aquí están los términos que son muy populares recientemente y pues obviamente que lo que encontramos es de que, y eso sí es, no importa la disciplina, la mayoría de los papeles científicos, independientemente de la disciplina del conocimiento, en los últimos 10 años todo ha sido Machine Learning. Sí, Machine Learning aplicado a cómo me sabe el yogur. Y bueno, esto es más o menos como a grandes rasgos qué es lo que vas a hacer con este modelado de tópicos, ¿no? Comienzas con un montón de documentos, puede ser obviamente digitales, haces un modelo, lo puedes, digamos que, evaluar con algoritmos, pero sigo diciendo que la mejor evaluación es el humano. Y al final tienes estos tópicos que te van a predecir dos cosas: qué tan similar es un documento a otro, y te van a clasificar un documento que no ha sido visto por el modelo. Yo aquí hice un repositorio para que vean más o menos cómo funciona a grandes rasgos el LDA. Y al rato en Slack, si están en el Slack de la conferencia, yo les puedo pasar los slides también. Pero esto es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Cada punto ahí es un párrafo de la novela. Entonces vemos de que hay aparentemente 3 líneas, ¿no?, de narrativa en esta novela. Odio, amor, no sé. Bueno, sí la leí, pero supongo que lo que más hace que esto sea de esta forma sean los nombres de las familias, ¿no? Los ejes son los componentes principales. Entonces, sí, es una reducción dimensional. Perdónanos, Gabo, por hacer esto de tu novela. Y esta es una forma de evaluar los modelos que se llama coherencia. Dependiendo del número de tópicos, lo que les decía, ¿cuántos tópicos eliges para Wikipedia? Bueno, hay formas para decir, si elijo 5, mi coherencia es esta; si elijo 10, mi coherencia es esta; si elijo 15 y así, ¿no? Entonces, en este corpus, por ejemplo, como 25 es lo óptimo. ¿Tienes que hacerlo de manera aleatoria? O sea, ¿te cierras el algoritmo con diferentes números de tópicos? Sí, si quieres, digamos, llegar a un resultado óptimo, tienes que, pues no hacerlo de manera aleatoria, ¿no? Pero sí decir, no, ningún tema puede tener, bueno, a menos de que sea otro, si estamos hablando del lenguaje humano, 100, 200 tópicos ya es muy exagerado, porque vas a tener un análisis un modelo que no va a tener sentido. En el PCA, ¿qué se referencia el color? El color es, a ver, regresamos. Esta no, porque está muy gruesa. El color es dependiendo a qué clúster pertenecen. Yo, por ejemplo, aquí le puse, si quiero 3 tópicos principales en la novela, es el color. Entonces, este párrafo está parecido a este, está parecido a este, está parecido a este, ¿no? Y este párrafo ya no se parece casi nada a este. Entonces lo agrupa de manera distinta. El color es de qué tan similares son los párrafos. Y bueno, más allá, ya para terminar, hasta ahorita nada más fue como pues modelos probabilísticos, modelos numéricos sobre el lenguaje natural, pero nosotros no entendemos el contexto. Es una ventaja, pero también una desventaja, porque nosotros deberíamos de conocer más allá de solo las probabilidades de ocurrencia de las palabras. Y ahorita estos años han sido como los años dorados del análisis del lenguaje natural, porque gracias al aprendizaje profundo, muchas librerías han logrado hacer lo que se llama transferencia de conocimiento. Son
formas de analizar el lenguaje bidireccionales, donde tú vas a encontrar un modelo que te va a responder casi como si fuera humano. Y aplicaciones comerciales de esos, pues imagínense. Esa es una aplicación comercial. Y esto es más o menos, digamos, una curva de lo que últimamente se está investigando, y eso comienza apenas en el año 2018. Estos son nombres de lenguajes, de modelos de lenguaje. Y aquí están unos links por si quieren saber un poco más del modelado de tópicos. Hay un curso muy bueno en Cornell, ese de hasta arriba. Esta es la página de donde estamos haciendo el análisis con datos científicos nada más. Este es un tutorial de LDA, y este es el repositorio donde generé la imagen esa de García Márquez, más o menos, de la novela. Y pues gracias. ¿Preguntas rápido? Sí, ¿cuándo propondrías usar LDA en lugar de algún modelo usando Transformers? Pues Transformers es básicamente lo último que estaba poniendo en ese slide, y yo diría que si tienes demasiados datos, Transformers vas a requerir más tiempo de procesamiento. Y yo diría que LDA es más por si tienes una idea más o menos de lo que estás investigando. Tienes que tener a alguien que sea experto en el campo. Digamos, si estoy investigando revistas de moda, tengo que saber algo para más o menos decir, ¿sabes qué? Esto tiene coherencia, mis modelos están bien, y entonces utilizas este modelo probabilístico que tiene mucho menos recursos computacionales que Transformers. Si tú no sabes nada de nada, digamos del tema, no del modelado, Transformers va a ser más como le dicen, insightful, ¿no? Va a darte mejores respuestas quizá, pero vas a necesitar pues más recursos computacionales para comenzar. Y es un modelo semi supervisado. LDA es probabilístico, no necesitas supervisión, es solo hacer clusters a partir de la información que ya tienes. Pues creo que ignoraste las ecuaciones, ¿cierto? Sí. ¿Cómo qué approach pensarías para tenerlas en cuenta? Bueno, lo que les decía de que a la hora de que ignoré las ecuaciones fue porque ya están implementadas en las librerías, pero si quieres saber cómo funcionan estos modelos probabilísticos, ese curso de hasta arriba van desde cero a cómo implementar la librería, ¿no? La mayoría de los algoritmos para hacer esto son modelos probabilísticos. Machine Learning es un modelo probabilístico, multidimensional, básicamente. Entonces, tienes que saber cómo funciona, qué está detrás, ¿no? del modelo, pero no necesariamente. Si por este tipo de técnicas no la utilizan solo matemáticos, la utiliza gente de marketing sobre todo, para decir, quiero agrupar revistas que sean de este tema, entonces analizas esto, aplicas la librería, y ellos no saben de las fórmulas matemáticas, ¿no? Pero si quieres saber de eso, pues hay muchos cursos en internet donde te van a dar las explicaciones y fundaciones matemáticas de esto, ¿no? El por qué. Sí, hay varias, casi la mayoría por ejemplo, Spicy tiene una forma donde tú puedes, Spicy es una librería que tiene todas estas, es como en LTK pero más moderno. Tiene todas las plugins que tú necesitas para crear un modelo y compararlo con otros modelos. Y el producto es un archivo binario. O sea, si tú ya tienes un modelo de alguien, tú solo lo puedes cargar y empezar a clasificar. O puedes generar el tuyo y ver cómo clasifican y hacer una matriz de confusión. Pero digamos, un website donde tú los puedas bajar, no hay algo concentrado. Tendrías que buscarse.